Los arqueólogos encontraron una fotografía antigua de 3 niños, tomada en 1890. Al ampliarla, quedaron pálidos al instante. Pero antes de seguir, suscríbete al canal para no perderte ningún video nuevo. El aire fresco de octubre en Cedar Rapids, Iowa, traía consigo el aroma de las hojas secas, mientras la doctora Sarah Chen ajustaba sus gafas protectoras. Aunque había liderado excavaciones por todo el mundo, algo sobre este proyecto de restauración urbana en el casco antiguo de la ciudad le provocaba una extraña sensación de expectativa. «Doctora Chen, encontramos algo interesante en el sótano de la casa Bore», gritó Marcus, su asistente de investigación. Con una voz que apenas contenía la emoción, Sarah dejó sus herramientas y se acercó a la estructura de ladrillo rojo de 1889, una de las pocas casas victorianas que había sobrevivido al desarrollo urbano. El sótano, húmedo y lleno de telarañas, había revelado más de lo que esperaban al comenzar a documentar la propiedad para su preservación histórica. «¿Qué has encontrado?», preguntó Sarah mientras bajaba cuidadosamente por las crujientes escaleras de madera. Marcus sostenía una pequeña caja de metal oxidado, del tamaño de una caja de zapatos, que había estado enterrada bajo las tablas del piso, envuelta en tela encerada. Parecía que alguien la había escondido intencionalmente. Sarah examinó la caja con manos expertas. El metal, con su color verde característico por la corrosión del cobre, indicaba que llevaba décadas allí. Con cuidado, levantó la tapa, que resistió un poco antes de ceder. Dentro, protegidos por más tela encerada, hallaron varios objetos: una pequeña Biblia familiar, cartas atadas con cinta y, en el centro, una fotografía sepia de bordes ondulados que inmediatamente captó su atención. La imagen mostraba a 3 niños, probablemente de entre 8 y 12 años, vestidos con ropa formal típica de la época. Parecían estar posando en lo que podría ser el jardín trasero de la misma casa donde hallaron la caja. «Revisa la fecha en la parte posterior», sugirió Marcus, inclinándose sobre el hombro de Sarah con cuidado. Sarah volteó la fotografía en tinta descolorida. Alguien había escrito: «Thomas, Elizabeth y William Botmore, agosto de 1890. La oficina temporal de Sarah en el edificio de la Sociedad Histórica de Cedar Rapids se había transformado en un cuarto de guerra. Mapas de la ciudad de 1890 cubrían las paredes, junto con fotocopias de registros de nacimiento, certificados de defunción y artículos de periódicos de la época. «Esto no tiene sentido», murmuró Sarah mientras revisaba por quinta vez los documentos esparcidos sobre su escritorio. Un pantalón de mezclilla, con una expresión que denotaba sabiduría y años de experiencia. «¿Puedo ayudarla con algo?», preguntó el hombre con voz grave, pero suave. Sarah lo observó por un momento, sintiendo que, de alguna manera, él parecía saber más de lo que dejaba ver. «Soy Sarah Chen», comenzó, extendiendo la mano en señal de saludo. «Estoy investigando una familia que vivió en esta ciudad hace más de 130 años. Se trata de los Whitmore». «¿Ha oído hablar de ellos?». El hombre la miró con un aire de reconocimiento, como si los nombres de los niños en la fotografía le trajeran un eco familiar. «Los Whitmore», repitió lentamente. «Sí, claro, fue una de las familias más trágicas de la ciudad en aquellos días». Hizo una pausa. Miró hacia el suelo como si estuviera ordenando sus pensamientos antes de continuar. «Sé que mucho de lo que pasó con ellos nunca llegó a saberse del todo. La fiebre tifoidea se llevó a los niños, pero hay algo más, algo que nunca se contó». Sarah frunció el ceño, la curiosidad la devoraba. «¿Qué más sabes sobre ellos? ¿De qué está hablando?». El hombre suspiró y se acercó a un estante cercano, sacando un pequeño cuaderno envejecido, con la tapa gastada y las páginas amarillentas. «Este era de mi abuelo», dijo mientras lo hojeaba con dedos temblorosos. Él estaba trabajando para la ciudad en esa época. En los registros, cuando los niños de los Whitmore murieron, algo extraño ocurrió. Nadie quería hablar de ello, pero yo lo supe desde joven. La familia, antes de morir, estuvo en contacto con alguien que no debió haber estado cerca de ellos». Sarah sintió un escalofrío recorrer su espalda. El misterio se profundizaba cada vez más. «¿Qué tipo de contacto?», preguntó, sin poder evitar la urgencia en su voz. El hombre se inclinó hacia ella, asegurándose de que nadie más escuchara. «Las historias dicen que alguien de fuera de la ciudad estuvo involucrado en la tragedia de los Whitmore. No fue un simple brote de fiebre tifoidea, no al menos como todos creen. Alguien envenenó a esos niños. Pero esa parte de la historia se guardó bajo llave. La familia Whitmore no solo luchaba contra una enfermedad, luchaban contra algo mucho peor». El rostro de Sarah se volvió aún más serio al escuchar sus palabras. Aquello no era solo una tragedia, era un crimen, uno que había permanecido oculto durante más de un siglo. Sarah observó atentamente cómo David trabajaba. El ruido constante del escáner llenaba la habitación mientras la imagen tomaba forma en la pantalla. «Sé que esto es importante para usted, doctora Chen. Si la fotografía tiene más detalles, tal vez podamos encontrar algo que nos ayude a entender mejor qué ocurrió con esos niños». Sarah asintió, su mente trabajando rápidamente mientras miraba la imagen en la pantalla. Los niños parecían más claros ahora,
sus rostros nítidos, pero aún había algo inquietante en sus ojos, una expresión que no encajaba con la fecha en que supuestamente habían muerto. Espero que haya algo más, algo que no hemos visto antes. David frunció el ceño mientras ajustaba la configuración del escáner, haciendo un último ajuste antes de darle la imagen final. Vamos a ver si esto nos da algo nuevo. La imagen de los 3 niños apareció por completo en la pantalla, ahora más nítida que nunca. A medida que los detalles comenzaban a ser más visibles, Sara vio algo extraño en los bordes de la fotografía. Un pequeño objeto, casi imperceptible a simple vista, parecía estar escondido en la esquina inferior derecha, al lado de los niños. ¿Ve eso?, preguntó Sara, apuntando al área con su dedo. No estoy segura de qué es, pero no estaba allí antes. David se inclinó hacia la pantalla, observando con atención. Parece un objeto extraño, una botella pequeña, tal vez. Sara sintió un nudo en el estómago. ¿Una botella? ¿Eso significa que los niños no estaban simplemente enfermos? ¿Que hubo algo más involucrado? David asintió lentamente, como si también sintiera el peso de las palabras. Podría ser, pero también puede ser solo una coincidencia. Necesitamos investigar más. Sara se levantó, su mente dando vueltas. La información que había recolectado hasta ahora la llevaba a una sola conclusión. Había algo más en esta historia, algo oculto que ni siquiera los registros habían logrado desvelar. Decidió que no podría detenerse hasta desentrañar todo el misterio detrás de los Whitmore. Con la fotografía en mano, sabía que el siguiente paso era encontrar respuestas, y los secretos que esta ciudad había guardado durante más de un siglo finalmente empezarían a salir a la luz. Estómago al escuchar las palabras de David. La fotografía, que hasta hacía poco parecía ser la clave para resolver el misterio, ahora se volvía aún más enigmática. ¿Manipulada? ¿Cómo es eso posible?, preguntó, su mente en un torbellino de dudas. David suspiró, quitándose las gafas con las que había estado trabajando. Esto no es una simple fotografía de la época, doctora Chen. Alguien ha alterado los detalles en el fondo, como si intentara ocultar algo. La forma en que las sombras se distribuyen no tiene sentido en un ambiente natural. Además, las marcas que estoy viendo podrían ser una tentativa de borrar o alterar algo que no debía verse. Sara se quedó en silencio, procesando la gravedad de lo que acababa de descubrir. Todo el contexto que había creído conocer sobre la foto se desplomaba ante sus ojos. ¿Entonces esta fotografía no es lo que parece? ¿Alguien ha hecho algo para ocultar la verdad? David asintió lentamente. Parece que sí, y eso significa que hay algo en esta imagen que alguien no quería que supieras. Algo que tiene que ver con los Whitmore. Algo que no debe ser revelado. Sara dejó escapar un suspiro pesado mientras miraba fijamente la pantalla, incapaz de apartar los ojos de la imagen alterada. ¿Pero por qué alguien querría manipular una foto de estos niños? ¿Qué hay detrás de esa imagen que es tan importante? David frunció el ceño, como si estuviera considerando la misma pregunta. Lo que puedo decir es que si esta foto fue alterada, probablemente lo fue por una razón muy específica. Puede que los Whitmore no solo estuvieran luchando contra la fiebre tifoidea. Tal vez había algo más, algo que se estaba ocultando, tal vez relacionado con ese médico, el Dr. Peterson, o con otros eventos que ocurrieron en esa época. Sara, con el corazón acelerado, se levantó de la silla. Voy a averiguarlo. Debo saber la verdad detrás de esta foto. Debo saber qué están tratando de ocultar. Mientras se dirigía hacia la puerta del estudio, su mente ya estaba formulando planes para el siguiente paso. Lo que había comenzado como una investigación histórica sobre una antigua tragedia estaba tomando un giro más oscuro, y sabía que esta nueva pista la llevaría hacia un camino peligroso. Pero estaba decidida a descubrir la verdad, no importaba a qué costo. Que parecían pequeñas marcas de estrangulamiento, como si alguien lo hubiera sujetado con fuerza. Y en la muñeca de Elizabeth, las marcas no eran las típicas de una simple presión. Parecían más profundas, como si estuviera atada o restringida de alguna manera. Sara retrocedió, su mente comenzando a procesar lo que veía. ¿Eso qué significa?, preguntó, su voz temblorosa. David dejó escapar un suspiro, su rostro grave. Lo que significa, doctora Chen, es que algo mucho más oscuro estaba sucediendo en esa casa. Los niños no solo posaban para una foto. No creo que estuvieran simplemente siendo fotografiados como una familia común. Esas marcas no son accidentes. Alguien los estaba controlando, forzándolos a hacer algo. Sara tragó saliva, sintiendo un peso en su pecho. Pero, ¿por qué? ¿Por qué alterar una foto de ellos? Borrar y reemplazar cosas. ¿Forzarlos a posar de una manera tan extraña? David se alejó de la pantalla y se pasó la mano por el rostro, visiblemente agitado. Eso es lo que aún no sé. Pero puedo decirle algo más. Estas marcas, esta manipulación, no son casualidades. Alguien estaba ocultando algo, y probablemente esa misma persona está detrás de todo el sufrimiento que sufrieron los Whitmore. Sara se levantó de la silla, su mente en un torbellino de preguntas sin respuesta. No podemos quedarnos aquí solo con esto. Necesito saber más,
necesitamos profundizar más en los Whitmore. Hay algo que se nos está escapando. David asintió con seriedad, y lo encontraremos, si seguimos buscando. Esto va mucho más allá de una simple enfermedad. Algo o alguien está detrás de todo esto. El aire en el estudio se volvió denso con la sensación de que estaban en el umbral de algo mucho más grande y peligroso de lo que nunca imaginaron. Mientras Sara miraba la imagen de los niños, ahora profundamente alterada en su mente, supo que su búsqueda de la verdad no solo era una cuestión de historia. Había algo mucho más oscuro que debía ser desenterrado, y estaba dispuesta a descubrirlo, cueste lo que cueste. Sara tomó el recorte con manos temblorosas y lo desplegó cuidadosamente frente a ella. Era un artículo de 1882, con la fecha y el encabezado claramente visibles a pesar del desgaste del tiempo. El artículo hablaba de una niña desaparecida en la ciudad de Cedar Rapids, una niña que había sido vista por última vez jugando cerca del río. La descripción coincidía con la edad de Margaret Whitmore, la hermana mayor que nunca había sido mencionada en los registros oficiales. Margaret Whitmore, leyó en voz baja Sara, desaparecida el 5 de junio de 1882, cerca del río. Se sospecha que fue llevada por la corriente. El artículo continuaba con detalles sobre las búsquedas fallidas y cómo la familia había hecho un llamado a la comunidad para que ayudara a encontrar a la niña. Sin embargo, no había más información sobre su paradero ni una resolución del caso. Pero, ¿cómo es posible que haya desaparecido sin dejar rastro? ¿Y por qué no hay certificado de defunción?, preguntó Sara, su mente trabajando a toda velocidad para conectar las piezas del rompecabezas. Eso es lo que me intriga, dijo Elena, su tono grave. Si realmente se ahogó, habría un registro de su muerte, ¿verdad? Pero no lo hay. Y sin embargo, todos los demás miembros de la familia, incluso los que murieron por fiebre tifoidea, tienen certificados. Sara miró a Elena, con la sensación de que acababan de destapar algo aún más perturbador. Esto no puede ser una coincidencia. Margaret desapareció antes que los otros niños, pero el hecho de que su desaparición no estuviera documentada adecuadamente. Hay algo que no cuadra. Exactamente, respondió Elena. Y si Margaret estaba involucrada en todo esto, tal vez haya sido eliminada de los registros para encubrir algo aún más grande. Sara se levantó de la mesa, sus pensamientos frenéticos. No solo habían descubierto un cuarto niño en la familia Whitmore, sino que también había algo profundamente siniestro detrás de su desaparición. Era como si alguien hubiera intentado borrar por completo a Margaret de la historia, y todo comenzaba a apuntar hacia una verdad mucho más oscura y aterradora. Voy a seguir investigando, dijo Sara, decidida. Necesito saber lo que realmente ocurrió con Margaret Whitmore, y si alguien trató de ocultar algo, voy a desenterrarlo. Elena la miró con una mezcla de preocupación y admiración. Tienes que tener cuidado, Sara. Cuanto más cavas, más peligroso se vuelve. Sara asintió, pero su mente ya estaba centrada en la siguiente pieza del misterio. Ya no se trataba solo de una antigua tragedia de la familia Whitmore. Ahora, estaba en juego una historia que alguien había hecho todo lo posible por borrar, y ella estaba decidida a revelarla, sin importar los riesgos. Era joven, aunque me pidió que no la contara a nadie. El Dr. Peterson, él no era un médico común. Siempre estuvo asociado con la familia Whitmore, pero había algo extraño en su forma de trabajar. Samuel me decía que nunca fue completamente claro sobre cómo conoció al doctor, pero siempre me dejó claro que había algo inquietante en su relación con ellos. Sara ajustó su grabadora y la acercó un poco más, asegurándose de capturar cada palabra. ¿Qué tipo de cosas hacía el Dr. Peterson?, preguntó, con la esperanza de que Frank compartiera algo crucial. Frank respiró hondo y continuó, su voz grave y temblorosa. Lo que mi bisabuelo me contó es que el doctor comenzó a tratar a los niños antes de que estallara el brote de fiebre tifoidea. Nadie en la ciudad sabía realmente qué lo impulsaba. Muchos decían que se veía como un hombre dedicado a su trabajo, pero había rumores de tratamientos que no eran estándar, rumores de experimentos. Sara se tensó. ¿Experimentos? ¿Qué tipo de experimentos? Frank la miró fijamente, como si quisiera asegurarse de que comprendiera la seriedad de lo que estaba a punto de decir. Mi bisabuelo me contó que el Dr. Peterson estaba obsesionado con encontrar una cura para enfermedades, no solo para la fiebre tifoidea, sino para algo más profundo. Había escuchado hablar de su interés en las teorías médicas experimentales que venían de Europa, y sospechaba que estaba probando tratamientos en los niños sin que nadie lo supiera. Sara se quedó en silencio por un momento, procesando las palabras de Frank. ¿Está sugiriendo que el Dr. Peterson estaba usando a los niños como sujetos de prueba? Eso es exactamente lo que mi bisabuelo temía, respondió Frank con firmeza. Y cuando los niños comenzaron a morir, comenzó a cubrir sus huellas. La desaparición de Margaret,
las fechas alteradas en los registros, todo apuntaba a que él estaba tratando de encubrir algo que no debía haber hecho, algo que pudo haber contribuido a la muerte de los niños, o incluso haberla causado. Sara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La imagen que se formaba en su mente era cada vez más aterradora, no solo una enfermedad, sino un posible encubrimiento de experimentos médicos que costaron la vida a esos niños. Entonces, el Dr. Peterson no solo trató a los Whitmore, sino que pudo haber estado involucrado en algo mucho más oscuro, preguntó, casi en un susurro. Frank asintió lentamente. Eso es lo que mi familia temía. Mi bisabuelo Samuel, aunque nunca lo dijo explícitamente, siempre fue muy protector con los recuerdos de esos días. Él sabía que algo terrible había ocurrido, pero no podía probarlo. Y cuando los niños empezaron a morir, dejó de hablar de ellos, como si todo fuera mejor olvidarlo. Sara apretó los labios, sus pensamientos agitados mientras tomaba notas. ¿Y ahora que sabemos esto, qué podemos hacer con esta información? ¿Dónde nos lleva todo esto? Frank la miró, su expresión mezcla de cansancio y resignación. Lo que usted haga con esto, doctora, depende de usted. Pero se lo diré de nuevo, mi familia ha callado demasiado tiempo. Tal vez ahora sea el momento de que la verdad salga a la luz. Con esas palabras, el aire en el jardín del asilo de ancianos se volvió aún más denso, como si el peso de la historia por fin estuviera comenzando a desbordar los muros del olvido. Sara sabía que la investigación que había comenzado como una simple restauración arqueológica se había convertido en una búsqueda de justicia para aquellos que ya no podían hablar, pero cuyos secretos, por fin, comenzaban a salir a la luz. Una voz interrumpió sus pensamientos mientras se acercaba al sitio donde los arqueólogos trabajaban. Era Marcus, su asistente, con la cara pálida y una expresión de inquietud. Doctora Chen, tienes que ver esto, dijo, señalando hacia una sección del suelo cerca de la base de la casa Bore. Sara se acercó rápidamente, su corazón latiendo más rápido por la anticipación. Algo le decía que estaban a punto de descubrir algo que cambiaría todo. Se agachó junto a Marcus, quien estaba removiendo cuidadosamente la tierra con una pala pequeña. Un trozo de madera apareció primero, seguido por lo que parecía ser una caja metálica. No era grande, apenas del tamaño de una caja de zapatos, pero Sara sintió que sus manos temblaban al acercarse. ¿Qué es eso?, preguntó, aunque su instinto le decía que ya sabía la respuesta. Parece otro de esos objetos de la misma época, respondió Marcus, mientras con mucho cuidado comenzaba a despejar el terreno alrededor de la caja. El metal estaba oxidado, pero la forma aún era clara. Finalmente, con un esfuerzo conjunto, lograron sacar la caja del suelo. Sara observó la tapa cuidadosamente. Algo en ella parecía diferente. No era simplemente una caja olvidada. Había algo en su estructura, algo que indicaba que había sido escondida deliberadamente. «¿Y es esta?», exclamó Marcus, mientras con esfuerzo abría la tapa. Dentro, estaba cubierto por una capa de tela que, al ser levantada, reveló una serie de frascos pequeños y una serie de papeles enrollados. Sara los observó con cautela. Parecían ser recetas, documentos antiguos con símbolos médicos y nombres que no reconoció, pero uno de los frascos era particularmente inquietante. Estaba etiquetado con una palabra que la hizo estremecerse: toxina. Sara retiró la tapa con cuidado y observó el contenido. Era un líquido oscuro, que reflejaba la luz con una iridiscencia inquietante. Esto no es bueno», murmuró Sara para sí misma. El equipo de arqueólogos se agrupó a su alrededor, mientras Sara inspeccionaba los frascos y los papeles. «Esto es evidencia, Marcus. Debemos llevar todo esto a un laboratorio para que lo analicen», dijo, con voz firme pero cargada de tensión. Marcus asintió, aunque parecía consciente de lo que esto significaba. Si lo que Frank dijo es cierto, estamos viendo solo la punta del iceberg. Estos frascos y papeles podrían tener algo que ver con los experimentos que el Dr. Peterson hizo. Los niños, los tratamientos, todo está relacionado. Sara cerró la caja con cuidado y la levantó. «No solo estamos desenterrando secretos de la familia Whitmore, Marcus. Estamos desenterrando crímenes que nunca fueron juzgados. Y ahora, no podemos detenernos hasta que encontremos toda la verdad». Con una determinación renovada, Sara se dirigió hacia la camioneta para asegurar la evidencia y llevarla a donde pudiera analizarla más a fondo. Sabía que esto no solo cambiaría el rumbo de su investigación, sino que probablemente daría lugar a una historia mucho más grande y compleja de la que había imaginado inicialmente. Esta casa, esta ciudad, ya no eran solo vestigios de un pasado lejano, eran el escenario de un crimen de alcance histórico, y Sara estaba decidida a revelar lo que se había ocultado durante tanto tiempo. Oscura red de secretos enterrados durante más de un siglo. Lo que parecía ser una simple restauración de una antigua casa victoriana, ha revelado mucho más. Ha desenterrado una historia de abuso, manipulación y encubrimiento,
que hasta ahora había permanecido oculta. Sara miró a los asistentes, notando las miradas expectantes que se posaban sobre ella. Sabía que estaba a punto de compartir información que cambiaría para siempre la narrativa de lo que había sucedido en Cedar Rapids, y en especial, lo que ocurrió con la familia Whitmore. Lo que hemos encontrado, continuó Sara con voz firme, son no solo los restos de un niño, sino también una serie de cartas personales que apuntan a un encubrimiento mucho más grande. La muerte de Margaret Whitmore no fue un accidente, fue un crimen, y los padres de Margaret sospechaban que algo mucho más siniestro había ocurrido bajo el cuidado del Dr. Peterson. Este hombre, que inicialmente fue considerado un héroe local, debe ser visto ahora bajo una nueva luz. Sacó de su maletín una copia de la carta que había encontrado junto a los restos. Aquí está la carta que la familia Whitmore nunca envió a las autoridades. Esta carta revela la profunda desconfianza que los padres de Margaret tenían en el tratamiento del Dr. Peterson. Ellos, finalmente, llegaron a la conclusión de que no estaban solos, que más familias habían sido afectadas de la misma manera. Los murmullos comenzaron a recorrer la sala mientras los asistentes asimilaban lo que acababan de escuchar. La carta es una solicitud desesperada a las autoridades para que investigaran la clínica del Dr. Peterson, pero, como muchos saben, nunca se siguió ninguna investigación oficial. Sin embargo, lo que encontramos en esa clínica, junto con las alteraciones en los registros médicos y los detalles inquietantes en la fotografía de los niños Whitmore, sugiere que el Dr. Peterson estaba involucrado en prácticas médicas cuestionables y posiblemente mortales. Y aún más perturbador, parece que estaba utilizando a niños como sujetos de experimentos. Sara dejó que las palabras calaran en el aire antes de continuar. Durante meses, hemos encontrado documentos, cartas y evidencia que apuntan a una oscura conspiración en esta ciudad. Una conspiración de silencio que comenzó con los Whitmore, pero que pudo haber involucrado a otras familias, que también guardaron silencio por miedo. No solo estamos desenterrando los restos de los Whitmore, sino los restos de una verdad enterrada durante generaciones. Hubo un largo silencio en la sala antes de que un historiador de pie levantara la mano. ¿Y ahora qué? ¿Qué podemos hacer con esta información? Sara lo miró, sin apartar la vista de los asistentes. Ahora, tenemos que exigir respuestas. Es tiempo de que el Dr. Peterson y cualquier otra persona involucrada sean llevados ante la justicia. Esta es la historia que la ciudad ha intentado olvidar, pero no podemos permitir que eso siga ocurriendo. Necesitamos desenterrar todos los detalles, sin importar lo que cueste. La sala se quedó en silencio por un momento antes de que otro arqueólogo se pusiera de pie, mirando a los demás. Creo que Sara tiene razón. No podemos quedarnos de brazos cruzados sabiendo lo que ahora sabemos. Debemos asegurarnos de que el legado de los Whitmore, y de otras familias afectadas, sea reconocido. Este es solo el comienzo. Sara asintió. Este es solo el comienzo. La verdad siempre sale a la luz, eventualmente, y nosotros vamos a asegurarnos de que la verdad se revele. Mientras el murmullo de aprobación llenaba la sala, Sara sintió el peso de lo que acababa de compartir, pero también el alivio de saber que, por fin, se estaba haciendo justicia a quienes no podían hablar. Los Whitmore, Margaret, y tantos otros que nunca recibieron respuestas, finalmente tendrían su voz. Sara observó la sala mientras la audiencia comenzaba a dispersarse, sintiendo el peso de lo que acababa de compartir. El murmullo de las conversaciones llenaba el aire, pero en su mente, todo seguía siendo claro. Había desenterrado una verdad que había estado oculta durante más de un siglo, y no había vuelta atrás. La tragedia de los Whitmore, una familia marcada por el abuso médico, finalmente había sido reconocida, pero la sensación de responsabilidad seguía pesando sobre ella. Elena se acercó con una expresión pensativa. Sara, ¿alguna vez imaginaste que una simple fotografía podría ser el catalizador para todo esto? Es como si la imagen misma te hubiera estado esperando, revelando las huellas de lo que sucedió. Sara sonrió débilmente, con la mirada fija en la fotografía restaurada de los 3 niños Whitmore, ahora proyectada en la pantalla. Nunca supe qué esperar cuando comencé esta investigación. Pensé que solo sería una restauración histórica, tal vez un simple artículo para los archivos. Pero las fotografías tienen una forma de guardar más que solo imágenes. Guardan secretos, emociones, y a veces, toda una historia de sufrimiento. Y también las huellas de quienes intentaron borrar la verdad, agregó Elena, mirando la fotografía con un respeto silencioso. Sara asintió. Sí, cada archivo, cada documento, cada pequeño detalle cuenta una historia que nunca debió ser silenciada. Pero también me hace pensar, Elena, ¿cuántas otras historias como esta están esperando ser descubiertas? ¿Cuántas más verdades se esconden en los sótanos, en los archivos, en las fotografías que nunca hemos observado con suficiente atención? Elena la miró, comprendiendo profundamente lo que Sara quería decir. Hay mucho que aún no sabemos, pero ahora, con lo que has hecho, es más probable que esos secretos salgan a la luz. Esta tragedia de los Whitmore no se olvidará. Gracias a ti, los niños que fueron víctimas de ese abuso, aunque ya no puedan hablar por sí mismos,
Finalmente están siendo escuchados. Sarah respiró profundamente, empacando sus documentos. El sol se estaba poniendo sobre Cedar Rapids, bañando la ciudad en una luz suave y cálida, como si la ciudad misma estuviera reconociendo el cierre de un capítulo oscuro. He hecho lo que pude, Elena. He dado voz a aquellos que ya no pueden hablar, y he asegurado que la verdad, aunque dolorosa, finalmente vea la luz. A medida que el sol se hundía en el horizonte, la fotografía de los Whitmore, cuidadosamente preservada en los archivos de la Sociedad Histórica, se convertiría en un símbolo perdurable de su lucha. El legado de Margaret, Thomas, Elizabeth y William viviría, no solo en la memoria de Cedar Rapids, sino como un recordatorio de que la búsqueda de la verdad nunca debe ser abandonada, sin importar cuánto tiempo haya pasado. La búsqueda de justicia, finalmente, se había logrado, aunque hubiera llegado más de un siglo tarde.